Nos citamos a las 8:30, pero algunos de nuestros panelistas están incorporándose. Yo les quiero agradecer a nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez, La Otra Mirada y el diario La Tercera por acompañarnos hoy y contarles lo siguiente. El año 2002, cuando tenía 27 años, Yoani Sánchez hizo lo que han hecho muchos cubanos. Se fue de su país. Ustedes saben que Cuba tiene alrededor de 11 millones de habitantes y tiene otros 2 que viven fuera de Cuba. Por lo tanto, lo que hizo ella no tenía nada de particular. De hecho, nos contaba ayer que de los 30 alumnos que estudiaban en su facultad, 27 se fueron inmediatamente. Ella partió a Suiza con su marido y su hijo, de 2 años en ese tiempo, y justo 2 años después decidió hacer algo que ningún cubano hace, volver. Dijo, no puedo vivir en un país pensando en otro. Y volvió con la promesa de tratar de vivir como una mujer libre en Cuba. Una promesa rara para un país donde la libertad no es un patrón común. Ahora, cuando ustedes conozcan a Yoani, en unos minutos más, se van a dar cuenta que una mujer muy menuda, ¿no es cierto?, muy tranquila, obviamente no iba a tratar de vivir libre a través de las armas, la violencia, pero tampoco al estilo Gandhi. Y ella descubrió un arma muy poderosa que son las comunicaciones. Y entonces creó un blog que por supuesto se hizo famoso, que se llamó Generación Y, un blog que por supuesto se hizo famoso más afuera que dentro del país, porque adentro del país hasta hoy uno no puede tener una dirección propia de internet. De hecho, hoy ella tiene un diario que se llama 14 y medio, que se arma y se sube a internet en España, porque solo puede mandar ella mails con las noticias, columnas e informaciones. Bueno, el blog adquirió notoriedad y todo el cuento sigue, como todos ustedes lo conocen. El presidente Obama, el año 2009, calificó el blog como la ventana hacia la libertad de Cuba. La revista Time la nombró una de las 100 mujeres más importantes del mundo. Foreign Affairs, también una de las 100 pensadoras. Y de ahí, Yoani Sánchez se ha convertido en una disidente y en la voz de la disidencia cubana. Ahora, claro, ella llega acá en momentos muy expectantes para Cuba. Todos estamos impactados, sorprendidos de estas negociaciones entre Estados Unidos y Cuba después de 56 años de dictadura. Será un tema, obviamente, de que hablemos acá. Ella está feliz, pero también está cautelosa porque como una persona cuyos abuelos, padres y ella misma han vivido en un régimen sin democracia, no es para creer. Pero además ella dice, mientras no haya un calendario claro, no es evidente que nosotros tengamos que celebrar. Un dato para todos nosotros, ustedes saben de que el turismo sobre Cuba está en boom hoy día. A lo mejor algunos de ustedes han ido a Cuba. Bueno, ella dice, hoy día somos un parque temático. Es como ir a Disneylandia, pero hace 50 años. Entonces la gente va con esta cosa de que vamos antes de que cambie Cuba. Y yo creo que tiene algo razón cuando dice, no es el turista que queremos. Nosotros necesitamos que los que vayan a Cuba vayan para que cambie Cuba, no para mostrar autos viejos, edificios del oído, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, necesitamos apoyar a Cuba también con gestos. Yoani va a seguir luchando y les quiero decir de que todo esto suena muy bonito, pero ella también ha estado detenida, su familia ha sido amenazada, ha sido golpeada. O sea, no es un camino fácil este que ha transitado. Hoy día la protegen las comunicaciones, la protege su fama, entre comillas, pero el camino ha sido más bien duro. Por eso, cuando termine la historia, finalmente, de la dictadura cubana, yo creo que van a haber muchas personas que se van a recordar, algunos mártires, gente que murió, otros están presos, pero no me cabe duda que también va a estar Yoani Sánchez en esa lista. Otro cubano, Silvio Rodríguez,
Ayer le preguntaba a Giovanni qué pensaba de Silvio Rodríguez. Me dice, me encanta cómo canta, no me gusta cómo piensa, ¿no es cierto? Pero inmortalizó una frase, una canción, no se acuerda, decir que hay personas que son buenas, hay personas que luchan un año y son buenas, hay personas que luchan muchos años y son mejores, pero hay las que luchan toda la vida, esas son las imprescindibles. ¿Se acuerdan de eso? Yo simplemente ahora los quiero dejar, pero antes de eso, con una mujer imprescindible que es Joanny Sánchez. Cuando termine, vamos a tener una pequeña conversación, más que debate, de lujo, creo yo. Tenemos con nosotros a la alcaldesa de Santiago, Carolina Toá, para quien pida un aplauso. Al expresidente don Sebastián Piñera. Y a nuestro amigo, escritor, embajador, persona non grata, ¿no es cierto?, don Jorge Edwards. Y el debate va a ser moderado por el columnista, político, crítico de cine, don Héctor Soto, para quien también le pido un aplauso. Ya, y ahora me voy y con ustedes dejo entonces a Joanny Sánchez. Muchas gracias. Quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por ese aplauso tan cariñoso y sobre todo por estar dispuestos a encontrar la otra mirada sobre Cuba. Quiero agradecer especialmente a la Universidad Adolfo Ibáñez y a todos los que han ayudado a organizar este evento y a llevar la voz del interior de la isla hacia un número mayor de personas. Ahora bien, me encantaría empezar con la pregunta de si existe una sola Cuba, una Cuba oficial, pública, dócil, o vivimos en un país múltiple, complejo y plural. La Cuba que se ve, la que se percibe de una simple mirada, esa que quizás captan los turistas cuando pasan 1 o 2 semanas en La Habana, es solo una ínfima parte del país que somos. Ahora mismo hay una Cuba que trata de sacudirse, por ejemplo, los años de excesiva estatización de la economía. El emprendimiento natural de los cubanos ha vivido bajo décadas bajo la camisa de fuerza del sector estatal, del control absoluto, y ahora ese emprendimiento natural ha hecho que por todo el país florezcan pequeños negocios que venden desde pizzas hasta reparación de calzado, reparación de autos, trabajos de albañilería. Todo eso gracias especialmente a flexibilizaciones económicas implementadas a partir del año 2008. Casi medio millón de cubanos en una población de 11 millones de personas ha elegido ahora mismo el sector privado por cuenta propia como el terreno donde desenvolverse legalmente y laboralmente. Todavía solo se permiten 201 ocupaciones para el ejercicio independiente del trabajo. Se puede ser aguador, pero no abogado. Se puede ser reparador de sombrillas, pero no ejercer la licencia del periodismo por cuenta propia, por ejemplo. Solo se permiten en el trabajo privado aquellas labores más cercanas a una aldea medieval que a un país del siglo XXI. Los altos impuestos, la ausencia de un mercado mayorista, la incapacidad de importar materia prima y de exportar sus servicios y sus productos lastra marcadamente el trabajo del sector privado. La imposibilidad de recibir créditos bancarios, a eso se le suma también una nueva ley de inversión extranjera que permite venderle la isla como un pastel fresco y apetitoso a los inversionistas que han nacido fuera de las fronteras nacionales, mientras que no se permite la inversión en sectores claves de la economía de los propios nacionales. Esa es una Cuba compleja que trata de actualizar su economía, pero que no ha logrado hacerlo con el dinamismo que la gente necesita. La dirección de las reformas económicas es acertada, va hacia la pérdida del control estatal y generar más espacios autónomos e independientes. Sin embargo, deja mucho que desear su velocidad y su profundidad. El resultado de esa lentitud y tibieza es que los cubanos siguen escapando por miles cada mes. Cruzan el estrecho de la Florida, escapan hacia cualquier lugar con ansias de poder disfrutar de mayores oportunidades económicas, mayores libertades y mayor desarrollo profesional. En el plano de los derechos y las libertades, la situación es aún más dramática. A pesar de las esperanzas que ha generado el proceso de negociación entre Cuba y Estados Unidos, anunciado el 17 de diciembre pasado, en la isla los efectos de esa conversación, que fue secreta durante 18 meses, aún no se han hecho sentir. Ni sobre el plato hay más comida, ni en los bolsillos hay más dinero, ni en nuestras calles hay más libertades. Cuba sigue siendo un país donde opinar libremente es el camino más corto para meterse en problemas. Si por un lado el gobierno se hace de la vista gorda con el entramado de ilegalidades que provee a las familias cubanas de alimentos y recursos, basta que alguien emita un criterio, una opinión diferente en el plano político e ideológico para que toda la atención del poder, de sus órganos de inteligencia y de su policía política caigan sobre la vida de ese individuo. Los partidos políticos independientes siguen estando prohibidos e ilegalizados. El activismo es controlado y reprimido de manera aleccionadora para evitar que otros ciudadanos se sumen a sus filas. Las muchas formas de la censura van
desde los bloqueos de sitios digitales, como nuestro portal 14 y medio, nacido en mayo del año pasado y bloqueado desde el mismo día de su nacimiento, hasta el canje de privilegios por silencio o aplauso, en el que lamentablemente ha caído la mayoría de los intelectuales que viven en la isla. Las detenciones arbitrarias, los arrestos de corta duración, las amenazas, la vigilancia y los intolerantes y repetidos actos de repudio que se han vuelto ya una figura crónica de la sociedad cubana. Esa represión marca el sello personal del mandato de Raúl Castro. A diferencia de su hermano, que llevaba a la cárcel a los opositores por largos años, el general presidente prefiere no dejar rastros legales del acoso, de manera que la víctima solo podrá contar y esgrimir su testimonio como prueba de lo sucedido. En medio de esas grandes contradicciones económicas y políticas de una sociedad y un país que quiere sacudirse del siglo XX y apenas logra entrar al XXI, la llegada de las nuevas tecnologías a la isla están ayudando a potenciar la economía por cuenta propia y también el activismo. Yo soy, de alguna manera, un ejemplo de ello. Ya no son los tiempos en que con total efectividad podían censurar libros, borrar artistas exiliados de la lista de la cultura cubana y silenciar totalmente ciertos sucesos. La información se está colando en Cuba por cada rendija. La otra Cuba, irreverente, difícil de controlar, contestataria, viaja en el interior de las memorias flash o USB, se mete en copias de CD o DVD, pasa de mano en mano, se deja ver en documentales underground y en la música de hip hop o rap que hacen artistas independientes y que graban en precarios estudios en los baños de sus casas. Si hoy Cuba es un país que ha logrado sacudirse parte del monopolio partidista sobre la distribución de información, es gracias a esas nuevas tecnologías, a las presiones internacionales que han hecho muchos de ustedes y al atrevimiento de sus ciudadanos. ¿Hacia dónde vamos? Nadie sabe. El gobierno pretende encaminarse hacia un régimen de libertades económicas y férreo control político. ¿Lo logrará? Esperemos y trabajemos juntos para que no. El activismo social, el apoyo internacional y la constante denuncia de la falta de libertades puede ayudarnos a cambiar ese pronóstico tan negativo. La Cuba sumergida debe convertirse en la Cuba real. La isla prohibida tiene que ser legalizada y tener espacio en el futuro. Mientras no sea así, estaremos hablando entonces de un país incompleto, de una Cuba a la que le falta lo mejor de sí misma, la diversidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Adelante. Hola. Bienvenidos. Hola de nuevo, para que no digan que no nos saludamos. Claro que sí. Bienvenido al debate. Oiga, realmente me da mucho gusto. Gracias. Maestro, bienvenido al debate. Joanny, aquí tú. ¿Aquí mejor? Sí. Bueno, después de la maravillosa intervención de Joanny, nos da tema para articular una conversación con los distinguidos interlocutores que tenemos aquí. Carolina Toá, el presidente Piñera, el expresidente, y Jorge Edwards, el hombre
encargado de abrir la oficina, la misión diplomática de Chile en La Habana el año 1970. Joanny, quiero partir yo haciéndote una pregunta. Yo te escuché ayer en Peñalolén, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y me llamó mucho la atención, lo que más me llamó la atención es lo apática que está la gente en Cuba en términos políticos. La revolución ha conseguido una cosa que parecía casi imposible, que era despolitizar la sociedad. La despolitización de la sociedad es parte del fracaso de la revolución, porque porque si hay una revolución que trató de politizarlo todo, fue precisamente la revolución cubana, desde la educación, la salud, la propiedad, el mercado, en fin, la vida de las personas, hasta todo, politizarlo todo. Y hoy día tenemos una sociedad absolutamente apática, una sociedad donde las voces de la oposición son muy escasas, no tienen prácticamente relevancia, y esa despolitización a su manera describe también un triunfo de esta revolución democrática, porque como la gente está inactiva, pasiva, el régimen puede seguir subsistiendo. Coincido en parte, para empezar el debate ya. Sí, es cierto que tantas décadas de adoctrinamiento ideológico, de exceso de propaganda política por todos lados, ha hecho que las nuevas generaciones de cubanos hayamos desarrollado como una especie de coraza, nos hayamos vuelto impermeable también al discurso político, y mucha gente se haya refugiado en sus cuestiones personales, en la apatía, en la indiferencia, en la vida privada, para no tener que lidiar con la política que hay al otro lado de la puerta, ¿no? Sin embargo, decía ayer y quiero repetirlo, yo los prefiero apáticos que fanáticos. Hace unas décadas eran fanáticos, aplaudían, gritaban paredón en las plazas de la revolución. Hoy ya son incapaces de hacer eso. Fingen, cuando tienen que participar en un acto político ya los gritos no salen tan fuertes, ya no creen, ¿no? Entonces, creo que de la apatía se despierta, del fanatismo tengo mis dudas que uno pueda despertarse. Es cierto que una población apática se puede controlar mejor, pero en la apatía no puedes crear soldados. Entonces, esa nueva generación apática ahora, indiferente, escéptica, que mira hacia otro lado, es el principal fracaso de ese proceso que una vez se llamó revolución y que ahora es sencillamente reaccionaria, inmovilista y que controla por la fuerza y no por la convicción ni la ilusión. Me gustaría partir con una pregunta para Carolina Toá, preguntándole su conexión con la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tiene varias fases, tiene una fase al comienzo muy épica, muy heroica, después es un proceso que se va burocratizando gradualmente. Pero me interesa tu aproximación, Carolina. Muy buenos días. A mí me toca también aquí hacer la otra mirada, porque soy bastante un bicho raro en esta concurrencia. Yo creo que lo que está sucediendo en Cuba en los últimos años es muy importante, muy esperanzador, pero yo me sitúo dentro de las personas que en su biografía por mucho tiempo han cifrado muchas esperanzas en Cuba. Cuba representó para el mundo del cual yo provengo la posibilidad de una Latinoamérica distinta, que se desprendiera de sus historias de desigualdad, de abuso, y esa esperanza fue para el mundo de la izquierda latinoamericana una inyección de energía muy relevante en años muy complejos de nuestro continente. Pero soy también parte de un mundo que, teniendo esa cercanía y también esa gratitud, porque Cuba fue con nosotros muy importante, muchos chilenos que fueron perseguidos en Chile encontraron en Cuba refugio, soy parte de un mundo que también fue capaz de levantar la voz y decir que había cosas que no compartíamos. De ese mundo que yo veo representado emblemáticamente en Hortensia Bussi de Allende, que a Fidel le dijo aquí en Chile que ella esperaba que hubiera elecciones pluralistas en Cuba.
y se lo dijo directamente. Y se lo dijo en un acto que estaba organizado para homenajear y saludar a Cuba, pero se lo dijo. Y creo que ese mundo del cual yo soy parte, esa izquierda que ha querido a Cuba y que vio con mucha esperanza por mucho tiempo este proceso, y que también fue capaz de decir hay cosas que no nos parecen y levantar la voz 1000 veces, es el tipo de actitud que requerimos en el mundo político cuando hay ciertos límites que se pasan o hay ciertas libertades y derechos que no se respetan. Creo que lamentablemente esa cultura todavía no está instalada en nuestro país. Se defienden los derechos o se critican cuando el poder se sobrepasa solamente cuando las víctimas son de nuestro lado y cuando los victimarios nos parecen ajenos. Pero en cambio, cuando el gobierno o el sector político que está realizando alguna situación o abusiva o que vulnera las libertades de los demás nos resulta cercano o le tenemos simpatía o gratitud, generalmente se guarda silencio. La cultura de los derechos humanos y la cultura de la libertad requiere superar eso. Y yo hoy día lo que veo y cómo me paro ante lo que sucede en Cuba, creo que Cuba, todas las evoluciones que ha tenido el proceso cubano, y si se terminó transformando en un régimen que no admitía pluralismo y que no admitía la libertad que uno espera en una sociedad, también en parte es por la forma en que fue tratada desde el poder. Cuando se decía recién que hay 58 años de dictadura, hay también muchas décadas de bloqueo y ese bloqueo endureció a Cuba y fue una excusa para esa dureza. Y este proceso de hoy, que está sucediendo hoy, creo que es un aprendizaje de los dos lados. Del lado cubano, por cierto, de salir de esta política maniquea del enemigo, con la cual se pueden justificar cosas que no son justificables, pero también de esa política norteamericana, que fue muy poco coherente, que bloqueó a Cuba y le abrió la mano a muchos países que vulneraban las libertades porque tenía interés en hacerlo, que no fue coherente en una política sistemática de defensa de los derechos humanos. Mientras Cuba estaba bloqueada, en Chile se apoyó un golpe de Estado y una situación de vulneración de esos derechos mucho más violenta. En Chile murieron personas, fueron perseguidos, encarcelados periodistas, muchas veces. Entonces yo creo que aquí hay un aprendizaje transversal que hacer respecto a que la defensa de la libertad y los derechos humanos debe ser siempre, no cuando nos conviene. Y que el mundo que viene, ojalá para Cuba en esta nueva etapa, y ojalá para el mundo, no sea comprarse que esta nueva etapa va a hacer de Cuba un nuevo país más de capitalismo salvaje, donde se considera que el combustible de la sociedad es el afán de lucro o simplemente la codicia del ser humano. Yo creo que si hay algo valioso en Cuba, Joanny, con todas las limitaciones, errores y vulneraciones que existen, que yo comparto, es que es un país que no tiene asumido como el corazón de la sociedad la búsqueda o simplemente ese sentido de ganarle al otro, de ser más que el otro. Y eso es algo que necesita el mundo entero, no solo Cuba, que nos falta gritos. Y yo espero que de este proceso Cuba se contagie del pluralismo y de la libertad que le falta, y el mundo se contagie de la posibilidad de construir una sociedad que se base en otros valores que no sean la codicia. Joanny, ¿cuánto del bloqueo internacional, del bloqueo norteamericano, endureció al régimen? ¿O el régimen tú crees que ya venía bastante duro de antes? Sí, es difícil saberlo, ¿no? Cómo hubiera evolucionado el proceso cubano sin el embargo norteamericano. Debo de aclarar que yo siempre he sido muy crítica a esas restricciones económicas, no porque creyera a pies juntillas lo que dice el discurso oficial de que por culpa del embargo nos faltaba desde la comida hasta la libertad, sino porque ha sido el gran argumento y el gran pretexto para justificarlo todo. Incluso la no existencia de pluripartidismo o la legalización de fuerzas políticas diferentes se ha justificado a través del embargo, lo cual me parece una derrota al final para el proceso revolucionario, porque a mi generación y a la generación de mi madre le prometieron que incluso con el embargo íbamos a tener una Cuba próspera, una Cuba con oportunidades para todos. Así que fracasó el gobierno que apostó
a fajarse, a enfrentarse al vecino del norte, que además con el que siempre habíamos tenido una relación, a veces tirante, a veces más fluida, pero un país muy cercano, y apostó a eso. ¿Y cuál fue el resultado? Que después con eso justificó todos sus descalabros. Creo que sí, que evidentemente eliminar el embargo es eliminar el pretexto. Quiero ver ahora cómo van a justificar que no podemos asociarnos libremente y por qué la papa en Cuba llega una vez al año teniendo tanta tierra fértil alrededor. Jorge Edwards le correspondió vivir la experiencia de la Revolución Cubana cuando llevaba poco más de 10 años el triunfo de la Revolución. La conociste, la Revolución, en una fase bastante heroica. ¿Se podría haber anticipado en ese tiempo en lo que iba a terminar esta revolución? Mira, yo fui a Cuba antes de ser diplomático en ejercicio en Cuba. Coincidí con una cantidad de escritores latinoamericanos en Cuba y yo llegué a la conclusión de que estábamos haciendo un turismo revolucionario bastante cómodo, porque nuestra visita a Cuba consistía en conversar, beber bastante daiquiri, a veces nos llevaban a una zafra simbólica y cortábamos caña un rato, cortábamos caña 10 minutos para la foto. Pero cuando fui como diplomático chileno, el año 70, después de la elección en Chile de Salvador Allende, yo vi todo de otra manera por lo siguiente, porque a los 3 días de estar en Cuba, yo supe que si eso se hacía en Chile, yo iba a ser de los primeros exiliados, o por lo menos iba a ser un disidente bastante incómodo. Entonces yo escribí un testimonio sobre el asunto, pero escribí un testimonio que no es teórico, que es simplemente el producto de la observación de la vida cotidiana, de la forma como los artistas podían actuar, de los escritores y sobre todo una observación muy fuerte del miedo que dominaba en la isla. Entonces yo pensé lo siguiente, en el gobierno de Chile hay mucha gente, no toda, hay que ser claro, pero había mucha gente en el gobierno de la Unidad Popular que creía que la panacea era Cuba. Yo traté de explicar que eso no era de esa manera. Sufrí las consecuencias, fue bastante grave, me vetaron la mitad de las editoriales que yo tenía antes, pero lo hice. Me pareció necesario hacerlo, en forma completamente individual, sin obedecer a ninguna confabulación ni nada. Cuando salí y conté y lo escribí, publiqué ese libro, en España decían que yo era un paranoico, porque veía micrófonos por todos lados, pero claro, yo no soy ingeniero electrónico y yo no podía saber si había micrófonos o no había micrófonos. Pero cuando me iba a visitar el embajador de Yugoslavia, por ejemplo, para conversar, me mostraba el balcón. Y salíamos al balcón y conversábamos en voz baja. Entonces yo, sin saber que había micrófonos, sin estar seguro, presumía que embajadores del mundo comunista sabían lo que ocurría. Entonces se dijo en España eso y yo recibí una carta de Guillermo Cabrera Infante. El otro día la volví a encontrar después de años porque se me había perdido la carta. Guillermo Cabrera Infante, que ya está en el exilio, me dice primero lo siguiente. Su libro, porque no lo conocía, me escribió, estimado Jorge Edwards, todavía yo no lo conocía, había leído el libro. Su libro me produjo un estado de paranoia aguda que me ha durado un mes entero y ya estoy un poco mejor, me dice primero. Pero después me dice lo siguiente, me dice, mire, no hay delirio de persecución ahí donde la persecución es un delirio. Entonces, claro, yo pensé, mucha gente me estaba tirando tomates podridos, se decía que yo era un agente de la CIA, incluso un amigo chileno dijo que yo era un agente de la CIA. Yo le contesté, mira, yo no sé cuál es el teléfono de la CIA siquiera, pero todo se interpretaba de esa manera, que era una manera muy abusiva.
y muy poco respetuosa de la libertad de las personas de opinar. Todavía hoy. Y todavía hoy. Entonces, bueno, escribí ese libro y acá las consecuencias, he sido una especie de apestado político muchos años y ahora me empiezan a perdonar, pero bastante tarde. Menos mal que me han perdonado en vida. Giovanni, esos servicios de inteligencia, de información, de espionaje, de control que conoce Jorge Edward en el año 70, siguen existiendo hasta el día de hoy y me imagino que han sido bastante efectivos a este efecto de despolitizar a la gente. No quiero ser majadero con el tema, pero me imagino que parte del éxito, si es que alguno tiene la revolución, es ese. Sí, no solamente han continuado todos esos servicios de vigilancia, sino que se han hecho más sofisticados porque la tecnología, que no tiene ética en sí misma y sirve lo mismo para liberar que para vigilar, les ha servido mucho a los cuerpos de inteligencia, claro está, para observar ahora más de cerca y escuchar más de cerca a los actores críticos de la sociedad. En Cuba hay mucho miedo. Y es curioso porque el miedo es totalmente contrario a la naturaleza del cubano. Los cubanos son personas que normalmente hacemos confianza rápida, extrovertidos, hablamos a gritos prácticamente todo lo que pensamos. Y entonces hemos vivido en un sistema que demanda de nosotros una actitud totalmente diferente a nuestra naturaleza y nuestra identidad. Hay que ver el lenguaje gestual del cubano. Los cubanos normalmente no pronuncian, cuando hablan entre ellos, el nombre de Fidel Castro ni de Raúl Castro. Utilizan gestos. Durante muchos años el gesto de Fidel era así, pero ya fue tan conocido que hemos ido cambiando y bueno, ahora está así. Para decir Raúl Castro hacemos así. O sea, cuando usted se pone a escuchar a unos cubanos conversando de política de cerca no entiende nada, porque entre silencios, murmullos, gestos, señales con la boca hacia algún lugar, bueno, ¿de qué están hablando estas personas? El lenguaje es evidencia del miedo, a mi juicio. Entonces sí, hay mucho miedo, pero el miedo ha estado tan metido en nuestras vidas que muchos no saben que tienen miedo. O sea, a algunos les parece muy normal que no se hable de política o que no se hable de los dirigentes del país. Les parece muy normal que haya que bajar la voz. Quiero hacerle una pregunta al presidente Piñera. En los últimos 50 años, la revolución ya tiene 56 años, la experiencia de la revolución cubana ha pesado muchísimo en el escenario político de cada una de las naciones latinoamericanas. Ese peso, esa incidencia ha ido decreciendo con el tiempo a medida que la revolución se fue burocratizando, a medida que Cuba fue teniendo serios problemas. Pero junto con esta pérdida de peso específico en el escenario político interno, Cuba sigue siendo un tema importante en la agenda internacional, pero da la impresión, sobre todo a partir de la aparición de la experiencia bolivariana encabezada por Chávez, que Cuba comienza a perder importancia, relevancia, y hay una sensación de que América Latina, en cierto modo, se ha olvidado de Cuba. Usted, que fue presidente y que ha sido un observador político durante largo tiempo, su opinión a este respecto. Es verdad, Cuba siempre ha tenido una presencia emocional, simbólica, muy fuerte en nuestro continente. Desde que Cristóbal Colón en su primer viaje la descubre y creía que era Zipango, y empieza en sus cartas al rey de España en que prioriza y le da un privilegio muy fuerte a esta isla que él había descubierto. Y después viene toda esa etapa de Martí en el siglo XIX, que fue un gran inspirador. Luego viene el gobierno de Batista, que todo el mundo de la época detestaba o debió haber detestado. El asalto a Cuartel Moncada, la aventura del Grama, la Sierra Maestra, siempre ha estado muy presente en el imaginario, en las emociones.
Yo también creo que todos en alguna época sentimos esa emoción de la revolución, del Che Guevara, era una cosa mística, era una cosa esperanzadora. Pero eso duró muy poco. Lo cierto es que muy prontamente la revolución cubana se traicionó a sí misma y se transformó en una dictadura, porque en Cuba, yo he estado muchas veces en Cuba y he recorrido Cuba por tierra, desde La Habana hasta Santiago, y lo que decía Giovanni, uno conversa con la gente, que es muy extrovertida, uno piensa que nadie habla, la verdad es que al poco segundo o minuto, la gente es muy extrovertida, y lo que yo pude deducir era que básicamente daban por sentado que estaba este régimen, que no dependía de ellos, ¿cierto?, sacarlo, o no sentían que tenían los medios para terminar con él, y por tanto, que iban a desarrollar sus vidas lo mejor posible a pesar del régimen. Porque esta idea de esas muchedumbres en la Plaza de la Revolución, ¿cierto?, enfervorizadas con esos discursos eternos de Fidel Castro, que era lo que uno veía por televisión, no es lo que uno ve en mis distintos viajes a Cuba. De hecho, mi último viaje a Cuba fue como presidente de Chile. Me tocó participar en la cumbre de CELAC. CELAC se creó y se produjo un triunvirato muy curioso. Venezuela, Chile, Cuba. Muchos me decían qué hacía yo entre Venezuela y Cuba. Yo le decía al revés. Lo curioso es que Chile haya presidido la CELAC en el contexto que tenemos en América Latina. Y en ese viaje a Cuba, a mí me tocó conversar con las presidentas, las damas de blanco, y también con muchos disidentes, incluyendo personajes del mundo de la Iglesia Católica. Poco antes de viajar, el día antes de viajar, me llamó el ministro Cristian Larroulet, que estaba allá, para decirme que que Raúl Castro había pedido expresamente que yo no me juntara con disidentes en Cuba, porque eso nunca había ocurrido con un presidente en ejercicio en Cuba. Había ocurrido fuera de Cuba, pero nunca dentro de Cuba, y que eso lo consideraban inaceptable. Yo recuerdo que le dije al ministro Larroulet que la reunión la íbamos a hacer de todas maneras, se tuvo que cambiar los lugares por razones de prudencia. Y cuando tuve la oportunidad de juntarme con Raúl Castro, él en el plenario de la cumbre de CELAC recordó algo que había ocurrido en la primera cumbre de CELAC acá en Chile, porque a mí me tocó entregarle la presidencia del CELAC a Raúl Castro en Chile. Así lo habían convenido todos los países. Y yo recuerdo que le dije a Raúl Castro, mire Raúl, esta presidencia del CELAC se la entrego pero por 1 año, no por 50 años. Y se lo dije en privado, y él lo recordó en público en La Habana, diciendo que, para que vean cómo los Castros cumplían su compromiso, que él había ejercido la presidencia por 1 año y que se la entregaba a Costa Rica, que era el 4º presidente de CELAC. Pero lo que yo sí quiero decir es que la presencia de Cuba es algo que se siente, a pesar de que Cuba es un país donde no hay democracia, donde no hay libertad, donde no se respetan los derechos humanos, y eso uno lo siente apenas se baja del avión, apenas conversa con el primer cubano. Esta idea que es otro tipo de democracia, que era la tesis que sostenía Fidel Castro, y ya me acuerdo Laje, que él decía, mira, hay muchas formas de democracia. La verdad es que hay distintas formas, ¿cierto?, pero al final hay algo esencial a la democracia, que es la libertad. Cuando no hay libertad de expresión, cuando no hay libertad de asociación, cuando no hay libertad de reunión, cuando las personas no pueden decir libremente lo que piensan, cuando las elecciones las gana el presidente con el 99,99% de los votos. De hecho, la primera elección en Cuba fue el año 74. O sea, pasaron largo tiempo después de la revolución sin elecciones. Cuando existe esa simbiosis, ¿cierto?, en que todo el poder está concentrado en una sola persona, cuando no hay independencia de los poderes, todo eso, que es lo que sabemos que existe en Cuba hace mucho tiempo, hay que decirlo con todas sus letras. Cuba no es una democracia, Cuba es una dictadura, y por tanto, lo que yo sí pienso es que lo que llegó el momento, cuando cayó el muro, año 89, 25 años atrás, pensábamos que el mundo se reencontraba con la libertad, la democracia. Sin embargo, en nuestra América Latina hemos seguido teniendo un muro, que es Cuba. Y por eso a mí me pareció tan esperanzador. Yo les quiero decir algo, cuando el presidente Obama vino a Chile,
a dar un discurso a América Latina, porque no solamente le habló a Chile. Él ahí ya expresó en forma fuerte y clara que no estaba de acuerdo con el embargo, con el bloqueo económico, que ese bloqueo económico no había producido ninguno de los frutos que de él se esperaban, porque comienza el año 61 con Eisenhower. Rompimiento de relaciones, bloqueo económico, y eso uno no sabe si la evolución de la Revolución Cubana hubiera sido igual o distinta con o sin bloqueo. Son especulaciones porque nunca vamos a poder responder esa pregunta, pero sin duda fue un tremendo argumento que se usó dentro de Cuba para justificarlo todo, desde la falta de libertades, falta de democracia y atropellos a los derechos humanos, hasta las desastrosas consecuencias de las políticas económicas. Pero lo importante, creo yo, es que Cuba sí está presente y hoy día se abre una ventana de esperanza, porque esto está recién comenzando. Impresionante que una negociación de esta naturaleza, que se inició 18 meses antes, como decía Joan, que estuvo sus primeras reuniones en Canadá, que después se trasladó al Vaticano. En la visita de Obama al Papa Francisco, este tema se conversó. El Papa Francisco le envió no solamente la carta pública del año 2014, sino que él participó, intermedió. Nada de eso, ¿cierto?, se conoció. Un ejemplo, ¿cierto?, de cómo, para que estas cosas resulten, tienen que hacerse, ¿cierto?, con esa tranquilidad que da el no estar permanentemente expuesto a el debate público. Pero hoy día que ya es público esto, yo creo que el principal objetivo de Cuba, de esta nueva era en las relaciones con Obama, creo yo, es levantar el embargo, ahora que ya no tiene la ayuda que recibía de Venezuela, y poder salir de esta verdadera, ¿cierto?, postración económica en que se encuentra Cuba. Cuba es un país inmensamente rico, que está tremendamente empobrecido. Aquí a veces se aprecia, hay algunas áreas como la salud, pero si uno ve a Cuba, ¿cierto?, y lo ve con los indicadores, realmente su grado de retroceso, de retraso con respecto al resto del continente y con respecto a su potencial es gigantesco. Entonces Cuba ve que tal vez en este mundo moderno, la sociedad del conocimiento y la información no puede pretender progresar siguiendo con la teoría de que el bloqueo es el responsable de todo. Levantado el bloqueo van a haber dos cosas: se acabó la excusa y al mismo tiempo se va a abrir un mundo de oportunidades. Pero ese es un objetivo que es que aparece como el más latente. El otro objetivo, creo yo, de esta nueva relación es que de una vez por todas en Cuba se recupere la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos que hoy día existe. Ahora, ¿cuáles van a ser los valores de la sociedad cubana? Yo soy bastante escéptico de pretender imponer los valores desde, ¿cierto?, el poder. Yo creo, ¿cierto?, que cada sociedad, cada persona, cada familia buscará cuáles son los valores en los cuales cree y con los cuales quiere vivir. Y para eso se requiere libertad. Y por tanto yo creo que si en Cuba se pudiese restablecer de verdad y en plenitud, no solamente el levantamiento del bloqueo, sino que además la democracia verdadera, la libertad en su plenitud, el respeto a los derechos humanos, que los cubanos decidan, ¿cierto?, cuáles son los valores que quieren que orienten sus vidas. Porque igual como uno puede decir, ¿cierto?, que no queremos que los valores sean del capitalismo salvaje, por supuesto que no, las dos palabras, ¿cierto?, suenan feas, ¿cierto?, pero tampoco queremos que los valores sean, ¿cierto?, del socialismo, ¿cierto?, asfixiante que pasa por encima de la libertad, la dignidad. Yo estoy hablando de los socialismos reales de las personas. Y por eso yo creo que si esta nueva etapa, que yo pienso que el presidente Obama la anunció en Chile, vean los discursos del presidente Obama en Chile, él tenía esto, él quería cambiar la política con Cuba. Curiosamente, pasaron mucho tiempo hasta que se materializó. Se traduce en que Cuba vuelve al mundo de las libertades, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Se acaba el bloqueo y Cuba puede aprovechar en plenitud también su oportunidad de integrarse a este mundo moderno. Entonces, lo que pasó en Panamá, el anuncio que acaba de hacer Obama, ¿cierto?, que envió al Congreso una propuesta para sacar a Cuba de los países patrocinadores del terrorismo. Estaba ahí por su apoyo a la ETA y a la FARC, junto a Siria, Irán y Sudán. Y ¿cierto? A todo esto requiere 45 días porque tiene que demostrar el Ejecutivo americano al Congreso dos cosas: que no ha habido ningún acto de patrocinio de terrorismo en los últimos 6 meses y que el país le ha dado garantías que no lo va a volver a hacer nunca más. Ese es otro paso adicional, pero si termina este proceso con esos dos logros,
que se acabe el bloqueo y que se recupere la libertad y la democracia en Cuba, entonces va a ser para nosotros tan importante, creo yo, como la caída del muro de Berlín. Gracias, presidente. Giovanni, la disidencia cubana siente un apoyo, siente solidaridad de parte de los gobiernos y de los pueblos latinoamericanos. Lamentablemente no ha habido en torno a eso una actitud general de apoyo, ¿no? Ha sido más bien casos aislados y puntuales de determinados presidentes y mandatos y ciertos países, pero no ha habido una solidaridad en grupo, pienso yo, y creo que está dado en parte con lo que hablaba Carolina hace un rato, de ese mito que logró exportar tan efectivamente Fidel Castro, o sea, el proceso cubano. Luchar contra un régimen totalitario es difícil, contra un mito es más difícil todavía, porque la gente cree al final que los cubanos vivimos en una situación en que no deberíamos quejarnos de nada, entonces ser disidente, opositor, estar contra el gobierno es casi visto fuera como ser un anticubano, una vieja confusión entre qué es Cuba y qué es el partido gobernante o qué es el gobierno. No hay nadie anticubano que yo conozca, ningún opositor es anticubano. Son anticastristas, anticomunistas, antifidelistas, ¿no? Pero nadie que hace oposición en Cuba tiene ningún interés de dañar a la patria, a la nación, que es algo mucho más imperecedero y que nació antes de enero de 1959, por cierto, ¿no? Entonces, lamentablemente en Latinoamérica muchos gobiernos han preferido seguirle rindiendo culto a ese mito, el mito de la isla de la utopía, el mito de la isla donde se instaló la igualdad, las oportunidades para todos, y le han dado la espalda a la disidencia. Es lamentable porque a veces ha habido más solidaridad, por ejemplo, de países de Europa del Este que vivieron situaciones similares y que nos comprenden, que de vecinos cercanos, ¿no? ¿Y en qué se traduce ese apoyo? En muchas formas, por ejemplo, ahora después de la reforma migratoria que se implementó a partir de enero del 2013, muchos países de Europa del Este están ayudando a capacitar, a enseñar herramientas cívicas a activistas cubanos. Hay muchos activistas que han visitado Praga, por ejemplo, también pues en la antigua Alemania Oriental, países también que estaban bajo el control del Kremlin, y para aprender un poco las técnicas de lucha pacífica, para amplificar la voz, han visitado parlamentos, congresos, han tenido espacios en eventos internacionales donde pueden confluir con activistas de otras partes del mundo. Latinoamérica ha sido mucho más cauta en eso. No quiero decir que no ha habido unas recepciones realmente afectuosas, por ejemplo, en países como Chile, en México también, Costa Rica, pero por regla general hay cuidado. Es triste porque al final los pueblos terminan recordando eso. O sea, no creo en la amnesia de los pueblos. Los pueblos, una vez salidos y sacudido un autoritarismo, recuerdan qué manos solidarias se extendieron y qué no. Así que Latinoamérica tiene una oportunidad todavía de implicarse un poco más, de apoyar y de acabar de aceptar que Cuba no es verde olivo, que Cuba no es fidelista totalmente y que Cuba es un país plural y diverso como cualquier otro, ¿no? Giovanni, a tu juicio, experiencias como el viaje del Papa Juan Pablo II a La Habana, a Cuba, a la isla, ¿fue una experiencia con saldos positivos más para la disidencia o con saldos positivos más para el régimen? No, yo creo que en general ganó la sociedad. La sociedad, ganaron los fieles católicos también, que ganaron espacio, recuperamos la celebración del 25 de diciembre, bueno, eso también me parece importante, ¿no? La iglesia pudo a partir de allí pues recuperar ciertos espacios, incluso... Antes era un día de trabajo. Sí, se trabajaba. Cuando yo era niña no se hablaba ni siquiera de la palabra Navidad. Mi abuela, que era católica, yo pertenezco a una generación criada en un férreo ateísmo materialista, pues mi abuela escondía sus crucifijos y su cuadro del Sagrado Corazón de la vista de otros porque podía tener muchos problemas la familia. Entonces, con la visita de Juan Pablo II en enero de 1998, hay como una especie de permisibilidad para expresar la fe. Cuba es un pueblo con mucha fe, una fe muy mixta, muy mestizada también, y entonces eso ayudó. Desde el punto de vista del gobierno, pues intentó anotárselo como una victoria, pero yo lo leo como una derrota. ¿Por qué? Tanta persecución a la religiosidad, tanto satanizar un poco a los que creen,
y al final pues han tenido que reconocer que la iglesia está, que es un camino, que tiene una infraestructura, que quiere trabajar por el bien del país. Así que la visita de Juan Pablo fue un viento fresco. Y la de Francisco, que será en septiembre, creo que será un parteaguas. Estamos deseando intensamente que Francisco logre cerrar un capítulo muy triste de la historia cubana. Esperemos, vamos a ver, que sea el presidio político, que ayude a cerrar, que gane para los cubanos y para la iglesia el hecho de que nadie más en Cuba vaya a la cárcel por pensar diferente. Interesante. Carolina, la Revolución Cubana, como tú mismo lo dijiste al comienzo, ha sido parte de una experiencia muy inspiradora para la izquierda. Pero la Revolución Cubana también hoy día es una piedra que divide las aguas dentro de la izquierda. ¿Tú piensas que esta piedra va a ser cada vez más chica, por decirlo así, en función de lo que está ocurriendo después del 17 de diciembre pasado, del restablecimiento de las conversaciones entre La Habana y Washington? ¿O tú anticipas, o tú crees, digamos, que esa piedra que significó Cuba hoy día está expresada en el bolivarianismo, o sea, en la revolución bolivariana que encabezó el comandante? Yo puedo decirte lo que yo creo que debiera ser, lo que yo creo que hay que empujar que sea. Yo creo que este proceso desde Latinoamérica y desde la izquierda latinoamericana en Cuba tenemos que acompañarlo y apoyarlo. Muchas veces los pasos que ha ido dando Cuba en estos últimos años han ido mucho más adelante de los que anticipaban los sectores más recalcitrantes de izquierda aquí en nuestro continente. Se han sorprendido por los pasos que el país ha dado y han quedado de alguna manera atrás respecto a la evolución que Cuba ha tenido. En la izquierda en el mundo y en Latinoamérica hay una gran amplitud y hay una gran diversidad y hay un debate. Y ese debate yo creo que está viviendo hoy un momento fundamental porque ya no quedan muchas Cubas en el mundo. No quedan muchos países que estén en un régimen realmente distinto al que hoy día globalmente impera en el planeta. Entonces es un momento también, no solo para Cuba, sino que para el mundo y para Latinoamérica y para la izquierda latinoamericana, de hacerse ciertas preguntas que no se hacen siempre, se hacen en ciertos momentos. Cuando hace los años 90 cayó la cortina de hierro y se terminó este mundo bipolar, se terminó un mundo que además dio excusas por lado y lado para muchas cosas, de las cuales sufrió Cuba, sufrió Chile, sufrieron muchos países. En ese momento lo que pasó es que se terminó la experiencia fundamental de los socialismos reales, lo que quedó fue mínimo y Cuba una muy particular excepción. Pero en realidad lo que se cayó en ese momento fue el muro que sostenía unos valores socialistas con un régimen que era régimen de control de las libertades, de impedimento del pluralismo. Eso fue lo que se cayó. Yo no creo que los valores del socialismo se hayan caído en el mundo. Lo que se ha caído es ese orden social dictatorial para justificar, que justificaba lo dictatorial avalado por estos grandes valores. Pero al caerse ese muro, quedó en el mundo una sola alternativa de orden social, que es la del capitalismo, con democracia, por cierto, pero de un capitalismo donde el dinero manda más que las democracias. Y esa es la verdad en el mundo entero hoy día. Y ese muro también se tiene que caer. Y ese muro no se ha caído. Es el muro de que los pueblos realmente logren gobernarse, de que el dinero sea un instrumento y no sea un fin, que los valores de la sociedad, por cierto, en la búsqueda del interés personal y del lucro, es una inclinación del ser humano, pero no es la única ni es la principal, no es la que constituye las sociedades. Y nosotros hemos vivido por mucho tiempo en la idea y en un orden social y en un orden económico que se basa en que lo que moviliza a las sociedades es esa búsqueda y no en aquellos otros valores que son muy importantes y también son propios del ser humano, que es la necesidad de vivir juntos,
que es la necesidad de lograr bienestar para todos para que tú puedas tener bienestar. Que no se trata en ganarle al del lado, sino en avanzar todos. Y yo creo que este es un gran momento para dar esa discusión también. Y no obligar a Cuba, no decirle a Cuba que su único camino es mimetizarse con este orden que tenemos en el resto del mundo, que no tiene a las sociedades satisfechas. Las tiene libres y con pluralismo. Las tiene con bastante más bienestar económico del que hay en Cuba, pero las tiene con un malestar profundo de cómo estamos viviendo, de cómo vivimos juntos, de cómo convivimos. Y ese malestar profundo está pasando cuentas muy grandes. Democracias que gozan de pleno pluralismo, donde no hay restricciones a la libertad de prensa, son despreciadas por su ciudadanía, porque los ciudadanos sienten que a través de ellas no están logrando resolver sus dilemas, porque sienten que a través de ellas, al final, lo que hacemos es elegir sin realmente elegir nada muy distinto. Y eso está pasando en España, eso está pasando en Francia, eso está pasando en Chile, está pasando en Brasil, está pasando en todas partes. Yo creo que este momento de Cuba es quizá también una oportunidad para que Cuba, que es un país que siempre ha tenido esa capacidad de cautivar, que siempre ha generado un cariño por muchas razones, también se atreva a buscar su camino, se atreva a buscar su propia vía, tomando algo que es muy fundamental y que en Cuba no existe. Y yo eso lo digo y lo digo sin matices, no existe pluralismo, no existe libertad de expresión y eso es fundamental. Y que esa libertad permita un debate y una búsqueda y no solamente un acoplamiento a lo que está más allá de su frontera, porque eso tampoco es la respuesta a lo que las sociedades hoy día buscan. Estas sociedades que en todas partes están empoderadas, porque las redes sociales, las comunicaciones digitales, y en todas partes las sociedades están preguntándose sobre sus órdenes políticos, sintiendo que no logran sentirse representados, sintiendo que quieren algo más de lo que hoy día el mundo les ofrece, que tiene que haber una posibilidad de construir un desarrollo diferente en el sentido de su justicia social, pero también de su relación con el medio ambiente, de muchos puntos de vista. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tiene la izquierda en esta etapa respecto de Cuba. Ayudarla y debatir con ella respecto a cómo le ofrecemos a las sociedades alternativas, que no son volver atrás, que no son recuperar nostalgias, porque hay gente que en esta búsqueda de alternativas recurre a las nostalgias y a relatos de hace 30 años atrás que yo creo que no tienen en el mundo nada que ofrecer, pero tampoco son conformarnos con lo que hoy día tenemos en el planeta, que no tiene satisfecha a las sociedades de ninguna parte. Sí, Joanny. Sí, me gustaría... Tu visión sobre las tensiones entre sí. democracia, Sí, me capitalismo, gustaría, socialismo. a partir del pie que ha dado Carolina, pues seguir por ahí. Uno de los grandes mitos que ha exportado el régimen o el sistema cubano es hacer creer que nosotros vivimos en un socialismo, ¿no? Discrepo totalmente, ¿no? Cuba vive bajo el capitalismo de Estado, que es un capitalismo brutal, donde hay un patrón que es dueño de todo, gana enormes plusvalías, explota a los obreros y no les permite derecho a huelga. Les paga alrededor de $20 al mes, lo cual me parece muy brutal, y una parte del mercado se comercializan productos en una moneda que no es la que pagan los salarios. Y cuando empecemos a desmontar el mito de la singularidad del sistema que le da oportunidades a todos, estaremos comprendiendo mejor Cuba. Bien, de manera que lo que hay que transitar no es del socialismo actual a un capitalismo salvaje, sino de este capitalismo de Estado salvaje, donde el Estado es dueño de todo y es el gran capitalista de Cuba y no lo hace ni siquiera ya por una ideología y una ilusión, sino por tener los obscenos atributos del poder. Cuando se pueda comprender eso y desmontar eso, nos daremos cuenta que Cuba se parece más de lo que creemos al mundo, en muchos sentidos. El consumismo, por ejemplo, no hay individuo más consumista que aquel al que le ha faltado tanto durante tanto tiempo. Créame que los cubanos tienen un apetito de consumo por años y años de desabastecimiento, de anaqueles vacíos, de largas colas para comprar pan, huevo, harina, carne, de un mercado ilegal donde nos tenemos que sumergir cada día para llenar el plato de comida que ponemos frente a la mesa. Eso genera un apetito de consumo que es muchísimo más brutal de lo que ustedes puedan imaginar. Dejen a un cubano solo en un mercado chileno para que vean lo que pasa.
Entonces, es importante comprender eso. Por otro lado, basta ya de vernos como una excepción y una singularidad. Queremos ser normales. Basta ya de poner sobre nuestros hombros la esperanza del mundo. Nosotros queremos tener nuestras propias esperanzas. O sea, basta ya de reducir a Cuba a que tiene que cumplir el papel de ser una excepción y albergar los sueños de miles de millones del planeta que no han logrado cumplir sus propios sueños. Nosotros tenemos nuestros sueños, no podemos cargar con los sueños ajenos. O sea, en la medida que dejemos de poner sobre la isla y sobre 11 millones de cubanos la responsabilidad de representar una alternativa, podremos lograr que esos 11 millones de cubanos encuentren su propia alternativa, que a lo mejor defrauda al mundo, pero satisfacerá a ellos, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿está el mundo, está Latinoamérica, está Estados Unidos, está la izquierda latinoamericana y la derecha también, preparados para una Cuba competitiva, moderna, para una Cuba que no sea una postal de principios del siglo XX, para una Cuba sin ruinas bellas, sin Cadillac de 1950, pero donde la gente puede ir a un concesionario a comprarse un auto moderno? Porque no almacenamos autos viejos porque nos gustan, es que no hay posibilidad de comprar nuevos, ¿no? O sea, no tenemos ruinas bellas. Gracias. Gracias. Me emocioné. No, gracias. O sea, no tenemos ruinas porque querramos ser Atenas en el Caribe. Es que las casas se caen, no se reparan, los materiales de construcción valen muy caros, la gente no puede. Entonces, yo pediría, déjennos de ver como una singularidad. Queremos ser normales, encontrar nuestro camino, pero sin cargar con el peso de las ilusiones ajenas. Joanny, ¿cuán cautelosa, cuán confiada, cuán optimista eres del desenlace de los actuales desarrollos, digamos, a partir del contacto entre Washington y La Habana? Bueno, yo soy optimista. Si no fuera optimista no viviría en Cuba. A diferencia de muchos de mis compatriotas, que una encuesta realizada hace algunos días determinó que más del 55% de la población sueña con emigrar, lo cual me parece muy alto, y es una manera de decir también no nos gusta el sistema. Los cubanos votamos con los pies, no votamos en una urna, sino que nos escapamos, ¿no? Miles de jóvenes cubanos se siguen yendo, yo quiero quedarme. Mi hijo vive en Cuba, mis nietos nacerán en Cuba porque soy una persona optimista. Creo que Cuba tiene una fórmula nacional, identitaria, un capital humano que tiene que dar un buen resultado. Ahora, ese resultado va a venir por las negociaciones, eso ayudará, pero no es lo definitorio. Es más, me molesta un poco poner mis esperanzas en lo que hará la Casa Blanca, ¿no? Yo no soy ciudadana estadounidense, soy ciudadana cubana. Me importa más lo que vamos a hacer los cubanos dentro de la isla de lo que hará Barack Obama. Él hará lo suyo, ¿no? Pero nuestra felicidad y nuestro desarrollo no depende de eso. Eso aclara el camino. Se acaba el conflicto David-Goliat. Ya Goliat no es el vecino del norte y David no es el gobierno cubano. Ahora David es el pueblo cubano y Goliat es el gobierno cubano. O sea, la dinámica cambia y le corresponde a la sociedad civil exigir. ¿Qué tiene que pasar? Una negociación hacia adentro. Si el gran enemigo del norte logró sentarse a la mesa con el gobierno antiimperialista y que lo ha de alguna manera rechazado durante tanto tiempo, ¿cómo es posible entonces que Raúl Castro no se sienta a negociar con sus disidentes que son pacíficos, que son cubanos, que han nacido allí? Prefiere hablar con un gobierno extranjero a hablar con un nacional. Eso me preocupa mucho. Quizás, entre otras cosas, porque la disidencia está muy dividida. Está dividida en parte porque la inteligencia cubana ha hecho la labor de la división. O sea, no puedes criticar una división cuando te has dedicado a dividir, ¿no? Y por otro lado, porque además hay un monopolio absoluto sobre los medios de comunicación, las convocatorias, la unidad, el explicar programas, el interactuar como estamos haciendo nosotros de tendencias tan diferentes, es imposible. Entonces, yo creo que si a la oposición cubana se le permite legalizarse y tener acceso a los micrófonos, la veremos unirse más rápido de lo que creemos. Pero es muy difícil que un régimen autorice eso. Eso se lo tiene que ganar la propia sociedad al régimen, digamos. Sí, en eso estamos hace muchos años, pero el gobierno sabe que abrir los espacios a esas voces es suicidarse políticamente. Entonces, es como la última hoja de parra que se aguanta y no quiere soltar. Ha sido capaz de, como decía hace un rato, negociar con el gran enemigo y sin embargo no quiere aceptar que hay una Cuba plural. El domingo pasado 1,7 millones de cubanos
o no votaron, o anularon la boleta o la dejaron en blanco en las elecciones municipales. Sin embargo, militantes del partido son 800.000, o sea, duplica el número y un poco más la inconformidad que a los que gobiernan o a los que están fieles al gobierno. Eso es una señal que está diciendo algo. ¿Cómo canalizar eso, cómo instrumentar eso, cómo organizar esa inconformidad? Es difícil porque estamos en el clandestinaje y en la absoluta precariedad económica, material y mediática. Jorge Eduard, ¿habría sido muy distinta la historia de Chile sin Revolución Cubana? Tú has planteado en distintos escenarios y libros. Mira, finalmente la influencia real de la Revolución Cubana, a mi juicio, duró poco. Porque incluso la Unidad Popular sabía lo que estaba ocurriendo en Cuba y no podía imitar ese modelo. Bueno, pero yo estaba escuchando a Joanny. A mí me gusta mucho el realismo y el sentido práctico, político con que habla ella. Y encuentro que en sus crónicas, en sus blogs, tiene una mirada sobre lo real, que es una mirada de escritora, es una mirada de escritora, pero que observa detalles y de esos detalles se pueden sacar conclusiones. Yo me acordaba escuchando esta conversación de un chiste polaco de la época comunista de Polonia. El chiste polaco decía lo siguiente: ¿usted sabe cuál es el camino más lento para llegar al capitalismo? Respuesta: el socialismo. Bueno, resulta que hay mínimas aperturas ahora en Cuba, no se puede negar. Por ejemplo, hace un tiempo un paladar en Cuba solo podía tener 12 sillas. Después llegó a tener 20 sillas y creo que ahora van en 50 sillas. Es decir, el sentido práctico de Raúl, muy diferente del sentido mesiánico, un poco delirante a mi juicio de Fidel. El sentido práctico de Raúl lo está llevando a hacer pequeñas aperturas, pero son aperturas controladas, porque si dejaran que hubiera 200 sillas en un paladar, ya sería una especie de supermercado y podría salir un tipo astuto ahí y hacer una cadena de paladares, ¿no? Y después llegan a Estados Unidos con la cadena de paladares. Entonces, se suelta un poco, porque la gente necesita subsistir, pero se controla de inmediato. Sin embargo, este proceso es un proceso que está avanzando a un capitalismo más abierto. Ahora, el tema es que sea un capitalismo humano en el fondo. Y yo creo que en ese aspecto, la experiencia cubana tan dura permitiría ir haciendo una apertura política, económica, razonable. Lo que yo temo es que el ideal de Raúl Castro sea poder político a la China y poder económico liberal capitalista, digamos, que sea la combinación de las dos cosas. Pero claro, Cuba no es China, ¿no? Nos faltan los chinos. Faltan los chinos, claro. Cuba no es China, Cuba es muy pequeño. Pero creo que es muy importante que en América Latina y en Estados Unidos hay una visión real, democrática, posibilista de lo que puede ser un desarrollo cubano, porque yo creo que ese desarrollo es irreversible. Lo que no creo es que Raúl Castro pueda prohibir los paladares de nuevo, me parece muy, muy difícil. Ya, digamos, la población cubana entendió y la creación de empleo privado, de cuentapropistas creo que se dice, es extraordinaria en todos los niveles. En el nivel de la mecánica, de las reparaciones, de la artesanía. Es decir, hay un desarrollo de pequeño capitalismo en Cuba que yo creo que hay que fomentar simplemente porque va unido a la libertad. Porque pensar que se pueden desarrollar grandes libertades con un control económico completo es una ilusión. Así que hay esperanza para mí. Yo miro las cosas con gran esperanza y después quiero agregar algo. Nos olvidamos de lo siguiente: Cuba no es solo la Cuba, de la isla. Cuba es el exilio cubano. Y si uno suma el exilio cubano con la inteligencia de la isla, se puede llegar a una comprobación muy interesante, digamos.
Yo conozco médicos cubanos, historiadores cubanos en Estados Unidos, conozco ensayistas estupendos en México, en Chile hay gente cubana valiosa. Entonces, si sumamos todo eso y pensamos con apertura, sin sectarismo de ningún tipo, y tratando de fomentar un desarrollo unido de este país, va a ser un país muy importante en América Latina. Yo soy optimista en eso. Pero el camino ha sido muy largo, claro. Don Sebastián. Sí, sí. Yo querría reconocer y agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez y a La Otra Mirada por esta oportunidad de estar conversando aquí con Giovanni. Y antes de responder la pregunta de Héctor, yo quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que dijo Carolina. Yo tengo que tener una cierta desconfianza de las utopías, de esto de pensar que podemos crear un mundo perfecto. Esto se habría creado, ¿cierto?, si hubiéramos respetado los cristianos el primer y principal mandamiento, ¿cierto?, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, o el hombre nuevo de San Pablo. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones de querer crear este mundo utópico en que todos somos buenos, solidarios, perfectos, ha conducido en la historia de la humanidad a las peores atrocidades. Por eso yo prefiero mirar el mundo con más realismo y ver lo que existe. Porque cuando comparamos los modelos reales entre sí, tenemos una comparación relevante. Cuando comparamos contra un modelo teórico, utópico, perfecto, ¿quién podría negarse a eso? Pero cuando intentamos imponer eso, normalmente caemos en las peores atrocidades del ser humano, como lo demuestra la historia de la humanidad. Y por eso uno hoy día ve que la historia del siglo pasado fue la confrontación de dos sistemas, los socialismos reales y los capitalismos reales. Y para no hacer una comparación, yo solamente digo que el muro de Berlín no era para evitar que los alemanes occidentales se fueran en masa a Alemania del Este, ¿cierto? Y también cierto que el problema no es que los americanos, ¿cierto?, se tiran al mar y arriesgan sus vidas por irse a Cuba. Lo cierto es que justo al revés. Entonces lo que yo digo es que hay que tener cuidado con pretender hacer estas utopías mesiánicas, perfectas, que al final en la historia de la humanidad cada vez que se han intentado han terminado en pura atrocidad, y ver el mundo real. Y dentro del mundo real yo siento, ¿cierto?, que hay un modelo que hasta ahora, con todas sus imperfecciones, ha demostrado, ¿cierto?, que satisface mejor ese conjunto de aspiraciones. Yo creo que en el fondo lo que una sociedad y por tanto el gobierno en representación del bien común debiera buscar es compatibilizar tres grandes valores u objetivos. Libertad. El Estado no tiene derecho a quitarle la libertad a las personas para ser los arquitectos de sus propias vidas. Por supuesto que tiene que restringirla en aras del bien común, de eso se trata el pacto social. Justicia, porque es cierto, si no hay ciertos elementos básicos como por ejemplo derrotar la pobreza, igualdad de oportunidades, la libertad es un concepto muy hermoso en la teoría, pero que para muchos tiene muy poco significado. Y finalmente progreso, porque la gente quiere una vida mejor. Yo en mi recorrido por Chile, lo que más le escuchaba a las madres, a los padres, que querían que sus hijos tuvieran una mejor vida que la que ellos tuvieron. Y cuando les preguntaba qué significa eso, ellos tenían muy claro lo que significa eso, ¿no? Mejor salud, mejor educación, mejor vivienda, más posibilidades, más deporte, más cultura. Y por tanto, ¿cómo compatibilizar esos tres principios? Libertad, justicia, progreso. Es el gran desafío. Y cada vez que se ha puesto a uno de ellos por encima de todos los demás, los resultados han sido catastróficos. Cuando se pretende que uno de ellos sea el único y que todos los demás se tengan que subyugar a ese objetivo único, ese es el equilibrio difícil, ¿cierto?, que debe buscar toda la sociedad. Y respecto a la pregunta de Héctor, ¿cierto?, yo sí soy optimista porque, por muchas razones. Uno, porque yo creo que esta nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, que está recién empezando, obviamente no va a ser eso lo que va a resolver los problemas de Cuba. Los problemas de Cuba, como lo dice Giovanni, tienen que ser, obviamente, ¿cierto?, resueltos, enfrentados y decididos por los propios cubanos, pero va a crear un ambiente y un clima muy favorable. La visita que va a hacer el Papa a Cuba ahora va a ser muy distinta a la que hizo hace
En esa época era simplemente abrir espacios de libertad para que la gente pudiese expresar su fe. Hoy día va a ser una cosa muy distinta. Y yo sí creo, ¿cierto?, que el hecho de que se termine esta relación David-Goliat va a ser, como dijo Giovanni, a los cubanos enfrentar su propio problema o su propio destino y darse cuenta, ¿cierto?, si quieren seguir, porque es cierto lo que dice Giovanni, cuando el Estado es dueño de todos, es mucho peor que cuando hay, ¿cierto?, muchos dueños, porque ahí hay uno solo, no hay opción, no hay alternativa. Si uno se enemista con el Estado cubano, desaparece, no tiene ninguna oportunidad, no tiene acceso a nada. Entonces, ese capitalismo de Estado es el peor de todos los capitalismos. Y por lo tanto yo pienso que esto va a permitir a Cuba una ventana para enfrentar sus temas. Además, dentro de los temas que se van a discutir, ¿cierto?, entre Estados Unidos y Cuba, que yo estoy de acuerdo que es muy importante, abre una puerta, abre una ventana, crea una nueva dinámica. Por algo estamos, ¿cierto?, todo el mundo que celebró esta reapertura con mucha esperanza y con mucho optimismo. No va a reemplazar naturalmente a lo que tiene que pasar dentro de Cuba, eso estamos totalmente de acuerdo. Pero se van a discutir cosas muy importantes. Y una de ellas puede ser, ¿cierto?, que tal vez una de las revoluciones más democráticas, más profundas, más amplias, que más han cambiado el mundo es la revolución de las comunicaciones. Porque todo dictador lo que intenta hacer es construir un muro. Que es la revolución sobre la cual está montada. Claro, Giovanni uno Sánchez. construye un muro para que, ¿cierto?, los pecados de fuera del muro, ¿cierto?, no contaminen la pureza de la revolución que está ocurriendo dentro del muro. Eso, ¿cierto?, con las tecnologías modernas, esos muros se van a derrumbar. Por ejemplo, leía un artículo de Oppenheimer que decía, ¿cierto?, que el día en que haya internet libre en Cuba, ¿cierto?, va a cambiar todo. Porque ahí, ¿cierto?, los cubanos van a poder, ¿cierto?, tener información, ¿cierto?, van a poder expresarse, van a poder comunicarse, van a poder organizarse, van a poder hacer todo, a pesar de lo que el gobierno pretenda hacer. Y ese es uno de los temas, por lo demás, que está en la tabla de intereses y negociaciones, ¿cierto? El propio Obama lo mencionó en Panamá como un punto específico. Entonces yo sí soy muy optimista, además, que en los tiempos modernos, más allá de esta cosa emocional, romántica, que por supuesto está, yo sé lo que dice Giovanni, no nos carguen a nosotros, pero es verdad que todo el mundo tiene esta tendencia de poner en la responsabilidad, lo igual como los americanos que predicaban para fuera de Estados Unidos justamente lo contrario de lo que hacían dentro de Estados Unidos, partiendo por la Alianza para el Progreso. Esta idea de que sobre Cuba se ponen todos los sueños, es cierto que cada país tiene que hacerse cargo de sus propios sueños y no pretender, ¿cierto?, traspasárselo sobre los hombros de los demás. Pero yo sí siento que existe, a pesar de ello, existe algo en Cuba muy, muy mágico, muy único, por algo, ¿cierto? Mire, Cuba fue la última colonia, creo yo, española en recuperar su libertad, el año 1902, después del hundimiento del acorazado Maine, ¿cierto?, en la bahía de La Habana, y Cuba es un país que no ha conocido la democracia, ¿cierto? Fue colonia, obtuvo su libertad, estuvo bajo un protectorado, un dominio americano durante mucho tiempo, después fue muy caótico, después vino Batista y después vino Castro. O sea, ¿cuándo ha vivido la libertad Cuba? Parece que estamos sobre la hora. Entonces yo quiero solamente terminar, que yo sí creo, oiga, que ahora le llegó la hora de la libertad a Cuba. ¿Y cómo no va a ser emocionante, especialmente para los cubanos y para todos aquellos, entre los cuales me incluyo, que Cuba representa algo muy especial? Muchas gracias, don Sebastián. Carolina, ¿tú quieres decir algo? Sí, es que he sido muy aludida. Cortito. Sí, lo más cortito posible. No creo ni ahora ni nunca he creído que se deban imponer utopías. Yo tenía, creo, como 15 años cuando participé de una cosa que hubo en Chile que se llamó la Renovación Socialista, que surgió precisamente de cuestionarse el modelo único que se imponía más allá del muro de Berlín, en esa época que era muy difícil, porque tú levantabas la mano y parecía que estabas traicionando todo. Así que yo jamás, desde que era adolescente, he pensado que se deben imponer utopías o que hay modelos perfectos, pero creo profundamente que la humanidad tiene que soñar algo más de lo que hoy día es. Y si no se atreve a hacerlo, en el mundo habría todavía esclavitud, las mujeres serían ciudadanos de segunda categoría, los niños que no tienen plata no irían a la escuela.
Y hoy el mundo requiere ponerse en juego por superar e ir más allá de lo que hoy día podemos ofrecer. Y decirle a Cuba, porque yo a Cuba nunca he pensado que nos tenga que responder a todos, lo que yo le digo a Cuba es que busque su camino, es que no vaya a comprarse el camino que van a llegar a venderle todos, a decirle que es la panacea, porque no lo es. Yo no espero que Cuba responda los dilemas enormes que tenemos en la sociedad, espero que se atreva a tomarse la libertad de construir su propia vía, porque tiene la posibilidad de hacerlo. Con todas sus limitaciones, desde la posición que está, tiene una posibilidad de innovar. Y creo definitivamente que en este balance de valores que hay que construir, ningún modelo ha dado cuenta plenamente de esos valores. No, el socialismo que se llamó socialismo en Cuba no es la realización de los valores socialistas, ni mucho menos. Lo que dijo, lo que planteó Giovanni. Claro, o sea, yo no creo que en Cuba haya un socialismo. Creo que bajo ese discurso se ha construido un modelo social que tampoco ha logrado realizar eso plenamente, y el mundo capitalista no ha en lo más mínimo logrado realizar plenamente un equilibrio de la libertad con la justicia, en lo más mínimo. Entonces estamos todos en búsqueda, y si en esa búsqueda no nos atrevemos a soñar con algo más de lo que tenemos y pensamos que esto es lo que hay nomás, creo que la historia se detiene, y la historia se mueve por atreverse a romper esas barreras y a correr riesgo en romperlas, porque nunca es fácil. Ya, dilo, Vamos a terminar con Giovanni. Venga para acá. Giovanni va a decir... Sí, va a decir algo, pero que la vamos a despedir. Solo una frase final. El hecho que hayamos tenido hoy este debate tan plural, arrojando luz sobre tantas cosas importantes que van a pasar en el presente, en el futuro de Cuba, y no nos hayamos gritado ni castristas ni gusanos, ni nos hayamos golpeado ni ido al cuello, es una lección. Espero que la próxima vez podamos tener un debate así en La Habana, y significará entonces que Cuba está cambiando y que Cuba tiene un futuro inclusivo, plural, un futuro donde quepan todos los cubanos. Así que gracias por la lección de pluralidad. Quiero terminar agradeciendo a Giovanni su visita y haciendo dos salvedades. Los cubanos, acá se ha hablado que a veces son pasivos, pero Giovanni dijo una frase maravillosa ayer: los cubanos no salen a las calles, los cubanos saltan al mar. Entonces no hay que confundirse con lo que uno ve en Cuba, porque los cubanos que protestan no están, la mayoría, ¿no? Y lo segundo, una anécdota, Jorge, cuando dice si hay micrófono o no. Bueno, Giovanni me dice que ella está tan convencida y sabe que hay micrófono que incluso le habla a ellos. Y les dice, no se preocupen, yo no estoy contra ustedes, lo que queremos es la libertad. Entonces, hay micrófono. Y de hecho, a esa película, La vida de los otros, ustedes le dicen la vida de nosotros, ¿no? Entonces, tiene muchas cosas. Bueno, hay muchos sueños para Cuba, pero lo primero que hay que lograr es que Cuba sea libre. Y después veremos lo que pasa con Cuba, ¿no? Así que gracias, Giovanni, por estar con nosotros. Gracias al Pael. Están todos invitados a un café ahora.